¿Me estás escuchando ya? Sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal, María? Bueno, hola. Gracias por venirte. Lo primero, porque claro, me imagino que te quedarías a cuadros cuando, después de que nosotros hablamos contigo, te hacemos una entrevista, va gente por ahí, sale y dice, bueno, yo no sé si la habrán guionizado, yo no sé si se la habrán inventado, María. ¿Te hemos inventado nosotros? No, por supuesto que no, pero es al final su argumento, ¿no? Para no poder asumir lo que ellos hacen mal, que están haciendo, y bueno, es su simple argumento que utilizan. María, ¿cómo es o cómo son las clases que da esta gente o el ambiente que se está viviendo en la Complutense? ¿Tú lo calificarías de un ambiente, desde el punto de vista de estudiante, de libertad, donde tú te puedes desarrollar con libertad de expresión, con libertad de opinión? ¿Cómo lo calificarías? No, la libertad no existe en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Es una pena que en una facultad de políticas en la que tendría que haber debate político, ideología política, solamente haya una ideología y que impongan esa ideología. Allí no hay libertad y hay ciertos profesores pues que junto con un grupo de alumnos pues tienen copada la ideología de la facultad. ¿Tú tienes la sensación de que en vez de dedicarse a dar el programa o darlo en plenitud, a lo que se dedican es a intentar lanzar determinadas ideas y conseguir adeptos posteriores, ya sea en forma de voto o en lo que sea? Bueno, está claro que Podemos, donde más tiene su grupo y donde está su base sentada, es en la Facultad de Ciencias Políticas. Ahí es donde, gracias a las asociaciones que tienen, han conseguido lo que ahora mismo son, ¿no? Que es 1.200.000 españoles que les han votado. Pero claro, María, eso no se lo ha respaldado Podemos porque Podemos no existía. Claro, quien está ahí, el señor Carrillo ahora o el señor Berzosa en su momento, supuestamente debían estar en otras opciones políticas. Sí, bueno, al final Podemos lleva muchos años. Podemos no es una cosa de un año que ha salido. Podemos lleva muchísimos años a base de asociaciones, a base de grupos, a base del 15M, gestándose para conseguir lo que han terminado consiguiendo. Y esto ha sido amparado, bueno, pues por los distintos decanos de la Facultad de Ciencias Políticas y por los distintos rectores que ha habido en la Universidad Complutense. ¿Qué tipo de mensajes os lanzan? Para que nos pongas algún ejemplo. Bueno, es un mensaje de extrema izquierda, es un mensaje de la falta de libertad de tu poder dar tu opinión. Es el ejemplo de Venezuela, ¿no? Yo creo que ha quedado claro con el testimonio que hemos escuchado antes de Alicia, que esa es la verdad de lo que está pasando en Venezuela y esto es lo que estos señores ponen de ejemplo de democracia en la Facultad de Ciencias Políticas. Si esto es lo que quieren para España, yo no creo que el 1.200.000 españoles que hayan votado quieran que en España pase lo que ellos quieren que pase, que es lo que ahora mismo está pasando en Venezuela. Pues María, te voy a pedir que continúes con nosotros. Obviamente ahora me parece, Graciano, Monse, Asís, me parece lo más llamativo el hecho de que toda persona que quiera hablar de esta gente, lo primero que hace es pedirnos hablar en tapado. Yo, en mi vida se me hubiese ocurrido que para hablar de un profesor de una universidad, alguien tuviese que pedir salir tapado y con el nombre falso. De verdad que es increíble lo que está pasando, ¿eh? Graciano. Bueno, a mí realmente no me extraña. Yo, desde el punto de vista... Voy a dar información, ¿no? A ver si os utilizáis las palabras como arma arrojadiza, que siempre viene bien a estos efectos, ¿no? Exclusivamente información. Esto no es nuevo, decía la señorita que ha hablado, que lleva muchos años, organizados 4, dieron el gran salto y consiguieron además apoyar al actual decano, que se llama Heriberto Cairó, con sus 2 votos, de un grupo que se llamaba Contrapoder. Y al final son decisivos, incluso para la elección del propio rector Carrillo. Hay una persona clave, que es el vicedecano de estudiantes, que se llama Ariel Jerez, que es procedente de Argentina o algo así. Y el clima no solamente es... Bueno, en realidad, quien introduce, digamos, a Contrapoder o Podemos posteriormente en la universidad con gran fortaleza y les deja abajo un sitio que es la referencia junto con el que tienen en Lavapiés, es una decana que se llamaba Charo Rosario Otegui, muy de círculos abertzales, por entendernos. Y a partir de ahí pues empezaron a crecer, tuvieron muchos problemas Antonio Elorza, el catedrático Antonio Elorza, que escribió hace poco un clarividente artículo en el diario El País a propósito, y también un Pachi Aldecoa, ¿no? Que estaban entonces ahí, donde ahí se dan todo tipo, te describen
algunos catedráticos con los que yo he hablado. Desde el punto de vista intelectual, es mucho más interesante Monedero que Iglesias. Iglesias no tiene ninguna obra, Monedero tiene mucha obra. Monedero tiene una estructura intelectual muy importante, con 3 estadios que relaté el otro día a toda prisa, que es la revisión de la transición, que considera que fue una gran traición. El segundo paso sería la defensa de una ruptura del sistema que instaure la República y ajuste cuestas pendientes, es decir, esto es básico, porque ellos no creen en el sistema parlamentario. Bueno, tiene la frase, ¿no?, mítica de que el miedo tiene que cambiar de bando. Exacto, en su famoso libro, bueno, famoso en su casa a las horas de comer, pero es un libro muy interesante, o sea, no es ningún bobo, de capirote, es una persona con una cabeza y con una obra muy importante, estudió en Heidelberg y escribió un libro también, famoso a las horas de comer, que se llama La caída de la República Democrática Alemana, pero no intelectualmente es una persona que aspira a ser catedrático y por los pasos que van pues acabará. Y el tercer estadio es la formulación de su nuevo modelo de sociedad, que es el socialismo del siglo XXI, en la base de acabar con el parlamentarismo, porque eso no tiene eficacia. También lo piensan algunos de Izquierda Unida, también lo piensan algunos de Izquierda Unida, y entonces combinar ese nuevo sistema, esa nueva sociedad, sobre la reivindicación de la democracia directa, con un alto componente anarcocomunista. Es decir, básicamente cargarse los parlamentos. Sí, porque, bueno, o tenerlo un parlamento popular. Y yo decía que quería apuntar 2 datos más. Vuelvo a insistir que no es una persona a despreciar desde el punto de vista intelectual. Él fue el responsable del seguimiento para el Banco Central Europeo, de la implantación del euro en España. Supongo que por esto cobraría, como es normal. Y ojo, en el 2010, a algunos les puede sorprender, fue ponente en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el Día de la Democracia. Se subió a la tribuna donde van los jefes de Estado, es decir, que estuvo ahí. ¿Y qué puso como ejemplo? ¿El régimen chavista? Bueno, sí, él que asesoraba. Él puso muchos ejemplos. Esto también nos da una idea del estado de forma que atraviesa Naciones Unidas. Termino. Vamos a ver. Termino ya. Vamos a ver. Sus análisis, los análisis de Monedero y de este grupo, los análisis son perfectos de la realidad. Hacen un análisis sobre marxista puro. Por lo tanto, saben lo que son las famosas condiciones objetivas de Karl Marx. Otra cosa es lo que propongan. Pero el análisis de aprovecharse del detritus social, que lo hay, de la corrupción política, que la hay. Bueno, lo mismo que hizo Castro en Cuba con Batista y lo que hizo Chávez en Bolivia. Y ahí me quedo, en Bolivia, en Venezuela. Juan Carlos Monedero obliga a sus alumnos a comprar el gobierno de las palabras y hace un examen, además, concreto, hace un examen concreto exclusivamente de esa asignatura, es decir, autodenomina la asignatura, autodenomina y se inventa la asignatura con su libro. En segundo lugar, ¿me dejas hablar? Porque es que estoy hablando muy poquito esta noche y estoy siendo muy respetuosa. Sí. Críticame si me equivoco, que en el año 2008-2009 crean la llamada plataforma de análisis crítico, porque Monedero tiene una obsesión tremenda y es la crítica a la democracia, a la transición democrática en España, y utilizan hasta las salas, que ya de mí es bastante criticable, porque utilizar la universidad y utilizar las salas de la universidad para dar sus mítines, para dar sus debates, pero bueno, están gastando luz, energía, esto es dinero público, o sea, que ya de por sí me parece. Pero es que además les están saliendo enemigos hasta los propios que creían que eran amigos. Mis fuentes de grupos comunistas jóvenes les están ya atacando, o sea, están diciendo que les tratan, si ganan menos que ellos o socioeconómicamente vienen de otro nivel, les tratan como gentuza. Están diciendo hasta propias niñas o jóvenes, me gustaría que lo corroborara nuestra invitada, Carlos, está escuchando María, que a las mujeres, a las chicas, no las llama Pablo Iglesias por su nombre y apellidos, circunstancia que nos pasaría a todos en la universidad. No, las llama por sus rasgos físicos o diminutivos. Es decir, que están saliendo hasta los propios grupos comunistas jóvenes, están ayudando a desenmascarar, como estamos haciendo en este programa tuyo, Carlos, a esta gente. Y gentuza, vamos, que llame gentuza a los que tienen un nivel económico o socioeconómico menor, pues vamos. Déjame que se lo pregunte a María. María, ¿tú has visto escenas de esas en clase?
Bueno, yo esas escenas en particular no las he visto, sí que he visto que ha tratado con desprecio a ciertos alumnos, pero sí que hablando, bueno, pues compañeros que hablas estos días con ellos pues sobre el tema de Podemos, porque al final todos terminamos hablando estos días de lo mismo. Sí que me contaba que cuando él estuvo con Pablo Iglesias en una clase, les separaba por los chicos en un lado y las chicas inmigrantes y discapacitados por otro. O sea, al final es tremendo, ¿no? El que habla de libertad, de respeto. Que es tan feminista, ¿no? ¿Para qué hacía esa separación, María? Bueno, pues al final para intentar explicar geografía política, que era la clase que daba. No tengo muy claro qué es lo que intentaba explicar con geografía política, pero separaba a la gente así y sí que hablaba con desprecio. Pablo Iglesias tiene un problema y es que se cree que está por encima del resto. Esa tarima que los profesores tienen en las clases, a Pablo Iglesias no le hace falta. Él ya piensa que está por encima de lo demás. Y apuntando al sótano de la facultad de la que hablaban, existe ese sótano. En un principio era la llamada La Moqueta, que se conocía en todo Madrid. Ahora eso es un salón de actos estupendo que tiene la Facultad de Ciencias Políticas, que es una pena que lo tengan como lo tienen, pero que es un salón de actos estupendo. Y les han trasladado al sótano. Un sótano en el que duermen, en el que hacen sus reuniones, en el que hacen de todo. Yo digo, la Facultad de Ciencias Políticas no tiene calefacción, pero sí que tiene para que estos señores estén permanentemente. Allí. Sí, bueno, cuando hay... a veces. Cuando las épocas de huelga que hemos tenido, bueno, pues con el tema de Bolonia hemos tenido muchas huelgas de estudiantes, que bueno, claro, son huelgas porque ellos deciden que todos los estudiantes tenemos que hacer huelgas de estudiantes. Sí. Vamos, que va, básicamente, María, que campan a sus anchas, que hacen lo que les da la gana en la universidad. Totalmente, claro, sí, totalmente. O sea, al final son dueños de la facultad. Yo, desde luego, en la universidad en la que estuve, se me ocurre decir que me voy con un saco de dormir porque me voy a quedar una noche en un aula y, vamos, me sacan de allí, lógicamente, bueno, es que empujones. ha cambiado mucho. No está claro que ha cambiado, el problema es que ha cambiado peor que por todas partes. Hay una cosa que ilustra esto cuando se está hablando de Patxi Aldecoa o de otras personas que han criticado ahora. Estamos hablando de personas que son de izquierda. Estamos hablando de que ha habido en la Universidad Complutense y en otros lugares dirigentes de izquierda que han tenido una tolerancia enorme ante ultraizquierdistas partidarios de la violencia institucional y, repito, gente que ha promovido y ejercido la violencia, porque estas personas han ejercido la violencia en la Complutense contra todo aquel que se resistiera. Quiero decir con esto que la izquierda moderada, por cierto, y la derecha a veces, que la izquierda moderada ampare en función de no sé qué razones políticas o democráticas, que la izquierda moderada ampare a los violentos de ultraizquierda, tiene estas consecuencias, que luego se los comen y se los comerán. ¿A qué izquierda moderada te refieres? La izquierda moderada, Patxi Aldecoa, la izquierda moderada, cualquier dirigente de la Complutense que, siendo del Partido Socialista un partido mayor... ¿Me estás preguntando o me vas a dejar responder o es una pregunta para que no responda? Hablando en ese tono, cortamos la conversación radicalmente. Si me preguntas, contesto. Si me preguntas, contesto. Ya está bien. Si me preguntas, contesto. Vamos a ver, una cosa. Es tu problema, es tu problema. No, José Manuel, no tengo ningún problema. Que tienen que soportar como el programa es mío, cualquier cosa que ocurra, lógicamente también es problema mío. Entonces, José Manuel, lo que pido es que si le hacemos una pregunta... Si le hacemos una pregunta, él contesta, ¿vale? Y tiene su turno. Y vamos a ir bajando un poco, pero vamos a ver, si le haces una pregunta podrá contestar. Es que si le haces una pregunta y no le dejas contestar, no me dirás le he dejado contestar, solamente pido buenas formas. Sigo con mis buenas formas. Si no os importa, nos relajamos todos un poco, que los ánimos un tanto caldeaditos. En la Universidad Complutense, bueno, me dejáis contestar, en la Universidad Complutense ha habido protección y recuerdo, vuelvo a decir, en la visita de Chávez, es que es mi universidad, yo he estudiado ahí, tengo un cariño enorme a esa universidad, que un dictador sanguinario, que un salvaje militarote vaya a la universidad y no solo ultraizquierdistas, sino personas de izquierda moderada y democrática estén alabándole, es una cosa vergonzosa que tú, José Manuel, deberías rechazar expresamente. Pero es que, claro, te he preguntado qué izquierda moderada está amparando según Partido qué cosa. Socialista Obrero Español. Partido Socialista Obrero Español no está amparando ninguna cosa. Ya está bien de mezclar en el mismo saco a todo el mundo. No, es que no mezclo. Es insoportable. Bueno, es tu problema, no el mío, es tu problema. Es tu problema. A mí me resulta insoportable. Tiene el turno José Manuel, por favor. Vale. Ya está bien de mezclar en el mismo saco a la extrema izquierda y a la izquierda moderada y a la socialdemocracia. Ya está bien. No lo he hecho. ¿Cómo que no lo has hecho? Si lo acabas de hacer, por el amor de Dios. No lo he hecho. Si no escuchas, si preguntas y no escuchas, es un problema. No voy a discutir más. Dejadme que veamos, porque a mí hay una cuestión que me llama mucho la atención. Esta gente que nos está contando, María, cómo utilizan cualquier cauce, cualquier aula, cualquier entrevista en Venezuela para lanzar sus ideas.
muchas veces además imponerlas, luego qué quejas tienen del resto de medios. ¿Cómo les molesta que el resto de medios no estén controlados? Atención. Que nadie querría para su país medios de comunicación como Telemadrid o como Canal Nou, que no actúan como un servicio público, sino como instrumentos de propaganda al servicio del partido del gobierno. Pues anda que lo suyo, ya me explicará lo que es. Bueno, en esa misma rueda de prensa se quejaba de que había dos imperios mediáticos que controlaban el 80% de la información. Curiosamente, son los dos imperios mediáticos que le ayudaron a hacer la campaña electoral y con la cual consiguió cinco escaños. Pero eso es verdad, ¿eh? Ahora, eso es verdad. Mira, tú hablabas, Graciano, de Monedero. Como sabes, Monedero fue 10 años asesor de Chávez. Todos estos fueron asesores del chavismo. Vamos a ver qué les asesoraban en medios de comunicación. Mira, año 2004, ley Mordaza. Año 2007, cierran Radio Caracas Televisión. ¿Por qué lo cierran? Porque no le daba la gana pasar los discursos de Chávez. Pues entonces Chávez fue y lo cerró. Año 2009 es el año brutal. El año de que cierran 35 emisoras de radio. ¿Por qué las cierran? Y una cadena de televisión, el Canal 7 del Estado de Bolívar. ¿Por qué lo cierran? Porque las radios llegaban, era el gran medio de la disidencia y llegaban a todo el ambiente rural. Llegaba donde la televisión no llegaba. Por eso va y cierra 35 emisoras. Y va y avisa que quiere hacer un proyecto de ley de delitos mediáticos delictivos, ¿sí? Donde había penas de cárcel para cualquier, de 4 años de cárcel para cualquier que criticara al gobierno. Pero ¿qué es más? El gran premio gordo era Globovisión. Era el gran premio gordo. No pudo con Globovisión hasta ahora, a que se la vendieron a 3 empresarios amigos, que es igualmente una técnica muy parecida a la que hace Chávez. Le dan el dinero a 3 empresarios, la compran, los callan y ya está. El mejor periodista para los bolivarianos es un periodista amordazado, punto. Mira, yo lo que más me preocupa de este grupo es los sectarios que son y lo demagogos que son, porque es la ley del embudo absolutamente. O sea, te citan a grupos que consideran de derechas, pues Telemadrid, tal, esos son tremendos, son medios de comunicación totalmente que hacen propaganda, que tal, pero lo que ellos hacen, para nada. Es decir, lo ven de una forma tan sesgada que es muy preocupante, porque ni son defensores de la libertad, son poco demócratas, más bien muy poco demócratas, y desde luego enseguida, ya habéis visto de Podemos, Iglesias, como ha pedido que haya control de los medios de comunicación, pero ¿de qué va? Es decir, es verdaderamente notable. Y a mí me ha llamado la atención del testimonio de esta señora que al final ha dicho que no pierdan los españoles las libertades porque se acordarán de lo que son las libertades. Con este tipo de gente se pierden las libertades porque no aceptan la posición del otro, no escuchan al otro. Ellos están en posesión de la verdad. Y tú dirás que este Monedero, pues que está muy preparado. Pues estará muy preparado, sin duda. Pero una persona que dice... Goebbels era un señor muy preparado. Sí, claro. Que una persona que dice que el miedo cambie de bando no es demócrata. Perdóname, porque... Lo que un demócrata dice es que nadie tenga miedo y que todo el mundo pueda opinar en libertad. Déjame que le pregunte este punto a María, que nos está escuchando. María, de lo que se enseñaba en esas clases, ¿tú lo resumirías con una palabra y dirías que se enseñaba a pensar libremente o que se enseñaba democracia? No, allí se enseñaba su ideología. Allí no había libertad. Es que no hay libertad en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense. Es que allí es su ideología. Y su ideología es la que intentan imponer. Y es la ideología y la presión, el miedo. Es al final el que tengas que ir a clase y no puedas hablar, el que tú no puedas dar tu opinión, el que saben quién eres, de dónde vienes, saben hasta quién votas, te controlan los votos cuando hay elecciones de decanato, te controlan cuando hay elecciones de rectorado. ¿Cómo hacen eso, María? Bueno, pues se ponen detrás y tú tienes que coger tu papeleta, ¿no? Ponen a gente detrás vuestro para ver qué voto Claro, cogéis. las asociaciones están detrás y saben a quién tienes que votar y a quién no tienes que votar, y qué cruz marcas y qué cruz no marcas, y así lo hacen todo y así controlan todo. Y ellos tienen una cosa que lo hacen muy bien, que es meter miedo. Ellos meten miedo y lo saben hacer estupendamente. Hay huelga de estudiantes y salen en los medios de comunicación. La Facultad de Ciencias Políticas, con el 100%, ha secundado la huelga. Por supuesto que hemos secundado la huelga al 100% de los estudiantes. Si íbamos a clase, te cogían como un perro su presa en el que te bordeaban hasta que decías que te levantases de clase y te fueses. Y entonces te aplaudían. Y que te aplaudan estos tíos es demencial. ¿Te aplaudían? Te aplaudían cuando te levantabas porque se supone que ya estabas secundando su huelga.
Y si no, te ponían 5 contenedores en la puerta de Somosaguas quemándote, por lo cual no podías pasar, evidentemente, a la facultad. Entonces es su política del miedo. Es la política del miedo. La política del miedo, que yo tenga que estar aquí tapada y no hay detrás, hablando con vosotros, normalmente contando lo que pasa en una facultad de una universidad pública española. Pues, María, dejadme sin más que muestre un episodio que ocurría esta semana en una de esas televisiones que ahora carga contra ellas, cuando resulta que las ha estado utilizando. Pero bueno, vamos a ver cómo se enganchaba una periodista con Bertín Osborne por intentar defender a este grupo de personas. Atención. Tremendo. ¿Por qué ¿Tú has estado en Venezuela? Escúchame una cosa. Contéstame tú. Bertín, no está en Venezuela. Si quieres defender esto, tienes que saber algo. Por supuesto. ¿Has estado en Venezuela? No está en Venezuela. Bien. No está en pues Venezuela. como tú no has estado, y yo no solamente voy todos los años 4 o 5 veces, sino que tengo media familia allí, te digo que aquello es un basurero, una pocilga, y se han cargado un país. Te voy a apostar 1.000 euros si encuentras en algún momento alguna frase de Pablo Iglesias que haya dicho, que haya escrito, que haya comentado, en el que alabe lo que ha hecho, lo que hace el presidente de la República o cómo trata al pueblo de Venezuela. Te doy 1.000 euros si lo encuentras. Cuando se refiere... Yo he escuchado a Pablo Iglesias hace 3 días hablando, que lo he escuchado yo. Sí, por supuesto. Vea, hablando no defiendas de lo indefendible. No, yo comprendo que quieras, pues vete a su candidatura y te presentas con él. Permíteme que me explique. Creo, por eso te decía que escuchas demasiado a Alfonso Rojo y a Eduardo Inda. No sé quién es coño es Alfonso Rojo. Bueno, pues son personas que tienen una impunidad mediática alucinante para tener mi propia opinión. Y transgiversan, perdona lo que dice este señor. Por eso te digo que yo te dejo una puesta en el aire. Cuando Pablo Iglesias dice que alaba la República Bolivariana, se refiere al sistema democrático que hay en Venezuela. Y esto, te lo digo en serio... Permíteme que me descojone del sistema democrático venezolano. Te estoy diciendo Vea, simplemente por Dios, que Pablo no podéis Iglesias, hablar sin tener ni puta idea. No, perdona, el que habla sin idea, perdóname, Bertín, eres tú. Te estoy diciendo pero que Pablo vea, si Iglesias... ni siquiera has estado en Venezuela, ¿cómo coño estás hablando de algo que no conoces? Pero que no estoy hablando del pueblo, lo que sufre el pueblo venezolano, Bertín. Estoy refiriéndome a las palabras de Pablo Iglesias. Bueno, es que él está defendiendo un gobierno que está masacrando a un país. De acuerdo, y lo está haciendo. Él habla del sistema democrático. Otra cosa es que esa democracia se aplique o no en Venezuela y que el presidente venezolano esté llevando a cabo... ¿Pero qué tipo de democracia hay? Vea. No estoy hablando... A ver... Pero vea, ¿de verdad? ¿Qué tipo de la misma que hay aquí, la misma que hay aquí. Se hace uso de la democracia aquí, no. Pero vea, no me jodas, es que es de coña lo que estás diciendo. A ver, por favor, una cosa es que el sistema democrático exista y otra cosa es que se aplique. Es la diferencia. Bueno, pero para avalarlo se tiene que aplicar. También existía aquí con Franco. Cuando habla no existía con Franco. Pablo Iglesias, habla aquí votábamos con Franco. Bueno, pues vamos a ponerle fácil el pago, que fluya ese dinero de esa apuesta. ¡Hala! Adelante. Barbaridades sobre Chávez con su cadáver aún caliente, a los que hace un año nos decían que teníamos que despedir como uno de los padres de la democracia a un franquista, a un ministro de un dictador, a alguien que firmó sentencias de muerte como Manuel Fraga. Hace un año los demócratas no teníamos ninguna razón para estar de luto, pero hoy sí, porque hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros. Creo que si alguien se merece respeto como demócrata y como un líder de las mayorías sociales que supo enfrentarse con coraje a los poderosos, ese fue Hugo Chávez Frías. Emociona escuchar al comandante, se le echa mucho de menos. ¿Cuántas verdades nos ha dicho este hombre? Lo que está ocurriendo aquí es una demostración de que sí hay alternativa, de que la única manera de gobernar no es gobernar para una minoría de privilegiados. Todos somos contingentes, menos tú, alcalde. Tú eres necesario. La frase, procedente de una obra maestra del cine español, Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda, bien podría habérsele aplicado al que hasta su fallecimiento fue el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Los que simpatizamos con el proceso bolivariano siempre estuvimos preocupados porque él mismo estuviese vinculado necesariamente a la figura irrepetible de Hugo Chávez Frías. Los seres humanos nacen y mueren tarde o temprano, no hay nada de extraordinario en ello, pero los mitos, cuando se encarnan en un pueblo, se hacen inmortales. Ya lo dijo un venezolano mortal llamado Hugo Chávez Frías: Chávez no soy yo, Chávez es el pueblo. Pues lo que va a ser inmortal es el pago de la apuesta, ¿eh? ¿Puedo pedir? Pero inmortal. 5.000 euros. ¡Hala! Ya podemos empezar a pagar. ¿Puedo pedir? Aunque es gracioso ver a una persona intelectualmente tan desastrosa hacer esto, sin embargo es dañino. Quiero decir, Beatriz Montañez ayuda a la represión en Venezuela y por eso solo pido humildemente, por favor, que los espectadores, que los espectadores de La Sexta, fundamentalmente, o de la cadena donde esté Beatriz Montañez, perdón, los espectadores de Telecinco, por favor, que le pidan a Beatriz Montañez que pague esa apuesta de 1.000 euros a Bertín Osborne, porque nosotros nos encargaremos de pedir a Bertín Osborne a ver si puede utilizarla para ayudar a las víctimas de la dictadura venezolana. Nosotros hemos hecho un barrido rápido
rápido. Te aseguro que como hagas un barrido en profundidad, sacas para vivir del cuento durante un año. Pero que ayude, que esa persona que está ayudando a la represión de una dictadura con su opinión, por favor, que con esos 1.000 euros ayude. Fabiola Martínez es venezolana. ¿Sabes por qué yo estaría encantado de que se lo pague? Porque estoy convencido de que Bertín Osborne va a destinar ese dinero para enviárselo a la gente que pero por favor, que lo haga, Y así, mira, conseguiríamos que una parte del sueldo de uno de estos presentadores de Telecinco vaya a un fin, como ayudar a los demócratas en Venezuela. Yo voy a escribir a Beatriz Montañez pidiéndole que por favor pague su apuesta, porque es de obligado, y así Bertín Osborne seguramente ayudará a los represaliados de la salvaje dictadura venezolana. María Antonia Graciano. Yo había pedido, Carlos, la palabra para hablar de los medios de comunicación y Pablo Iglesias. Y a raíz del comentario que habías hecho anteriormente. La verdad es que la única objeción que le podría poner a lo que dice Pablo Iglesias es que no hace ninguna propuesta en relación con los medios de comunicación, por lo difícil que es articularlo. Pero si tú analizas los medios de comunicación en nuestro país, tanto los medios públicos como los medios privados, encontramos muchas objeciones, ¿no? Sin ir más lejos, pues Ernesto Sáenz de Buruaga, en la contraportada del Mundo, escribía este fin de semana pues un artículo sobre los medios de comunicación en una faceta concreta, ¿no? Podríamos hablar de los medios de comunicación en muchas facetas. Es cierto que la radiotelevisión española, pues hablando coloquialmente, está hecho unos zorros. No lo digo yo, los dicen múltiples artículos todos los días en todos los medios de comunicación, desde la prensa escrita, a las televisiones, a los diarios digitales, a las redes sociales. Si vamos a las cadenas privadas, pues bueno, nos encontramos que todas están en déficit y que están despilfarrando el dinero y que han tenido que hacer, las que han querido, una reconversión y que son utilizadas como instrumento de los gobiernos en las respectivas comunidades autónomas. Si nos vamos a las cadenas privadas, pues están en manos de multimillonarios, según Pablo Iglesias, ¿no? Si hablas de una, en manos de Berlusconi; si hablas de otra y de la prensa escrita, en manos de Lara; si hablas de las redes de los digitales, aquí tenemos representantes que escriben en los digitales, pues están sobreviviendo a duras penas. Y si hablas, por ejemplo, de las redes sociales, pues ya sabes que, bueno, muy multidispersas. Y lo que es un dato cierto es que, si no estoy equivocada, es que el 70 y tantos % de los ciudadanos se informan a través de la televisión. Por tanto, el poder de los medios es muy importante y el poder de las empresas, del sector financiero, en definitiva, o de la economía detrás de los medios de comunicación, pues es muy importante. Por eso yo creo que lo que ha hecho Pablo Iglesias es definir una realidad. Entonces, esa realidad, para que todas las televisiones, porque todas tienen que cumplir una exigencia constitucional, que es la neutralidad de la información, la libertad en la información. Sí, la información. ¿Dónde viene que una televisión privada tiene que ser neutral en la Constitución? No, es la noticia. Enséñame el artículo de la Constitución. La noticia. María Antonia, como constitucionalista, enséñame el artículo de la Constitución. Estoy hablando de la noticia. No, pero dime el artículo, dime en el la artículo. Constitución se recoge la libertad de información, los medios de comunicación, y después está la jurisprudencia. Sí, sí. ¿Y dónde viene que un medio privado tiene que ser neutral? Enséñamelo. Vamos, esto es incuestionable. No, lo que es incuestionable es que te lo acabas de inventar. No te estoy hablando de... ¿Dónde está el artículo, María Antonia? Carlos, vamos a ver si nos enteramos. No te estoy hablando... Que quiero enterarme, ¿dónde está ese artículo? Es que no te estoy hablando de que un medio tenga que ser neutral, sino que el reportaje neutral y la información neutral. Te estoy hablando de la neutralidad de la información, no que un medio tenga su ideología. Por supuesto, faltaría más. No, neutralidad de la información, el reportaje neutral, la noticia, que llegue al ciudadano impecable, para que el ciudadano forme su opinión. Entonces nos cargamos las columnas de opinión, como hay que ser neutral. Es que una cosa es la información y otra cosa es la opinión, aunque vayan entremezcladas. Bueno, ¿me dejas acabar, Carlos? Sí, acaba. Bueno, y entonces... es muy importante y de lo que se trata es de que eso se tiene que ordenar. ¿Cómo? Yo no digo controlar, pues eso es lo que le falla. Eso es lo que falla. Es que a este paso, en vez de ordenarlo, lo ordeñamos. Perdona, es que hay una comisión para los medios públicos que se llama literalmente de control de los medios de comunicación. Esta noche estamos descubriendo facetas, o sea, a este paso ya pasamos directamente al control de la opinión. No, de la opinión no, la opinión es libre. Se llama censura. Lo que defiende este señor, el control político de los medios, se llama censura. Yo te lo he entendido muy bien. Lo que decía, déjame que tenga la palabra Graciano. Oye, para censurar, la censura de los censores franquistas. A ver.
yo no estoy hablando de eso. Para censura nos acaban de poner un ejemplo bien claro, una mujer que nos ha contado cómo directamente le dieron con un látigo por intentar vigilar un delito electoral. Yo no estoy entrando en eso, estoy diciendo que entiendo perfectamente lo que dice Pablo Iglesias respecto a los medios de comunicación, porque es lo que sucede, lo único que le objeto es que no plantea una propuesta. Si tú dale alas, que ya verás tú la propuesta que no es darle alas, es describir María Antonia, una está realidad. bien lo de... Lo que tú muy rápido, Graciano, es la distinción de géneros. Bien. Perdón, la distinción de géneros periodísticos. ¿Quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué? La crónica, el reportaje... Pero no nos vayamos por ahí, bueno, por favor. voy al tema, vamos a ver. Vamos. Yo he dicho antes que esta gente, hacen análisis objetivos muy certeros. Y la prueba es, con un tema que se saca aquí, lo del 80%, el duopolio televisivo. Llevan toda la razón. Otra cosa es, y además se aprovechan con mucha inteligencia de eso, incluso de una televisión de Berlusconi. Que fíjate que bueno, esto sí que es un antisistema, pero en fin, a lo que voy. Es decir, ellos quieren el poder, buscan el poder. Y punto. Y a toda costa, como puedan. A ver, antes se ha hablado del tema de su odio a la llamada izquierda moderada. Bueno, es que es esencialmente eso. Monedero viene de las Juventudes Socialistas, luego pasó, digamos, a Izquierda Unida y a partir del tema ese de la moqueta se tiró al monte. Y tienen, naturalmente, porque son el contrapeso para hacer la ruptura, crear una nueva sociedad, etcétera, etcétera. Pero es que lo tienen súper claro. Y ahí me quedo, Carlos, que tienes mucha prisa hoy con tanta... Tenemos que ir un momentito a publicidad. Nos vamos un momentito a publicidad y volvemos enseguida. La vinculación al Nuevo Mundo es visible en calles, en palacios, monumentos, tradiciones y en gastronomía. Políticos a examen. Bueno, pues los vamos a examinar. Ya está con nosotros Ramón Tamames y el general Monzón. Bienvenidos. Pero vamos a hacer una pequeña incorporación de un psicólogo, porque nos va a hacer un pequeño análisis del señor Pablo Iglesias y del señor Monedero, Cristian Druso-Gistein, bienvenido. Gracias. Nos va a hacer un pequeño análisis de la mímica, un pequeño análisis de lo que se ve a través de las imágenes de esta gente. Adelante. Vamos primero con Pablo Iglesias, ¿verdad? Yo creo. Perfecto, pues Pablo Iglesias, la verdad es que, bueno, falta una oración personal, sí que hay X gestos que a mí... Cualquiera puede presentar una denuncia y si hay un ahí lo tenemos, Cristian. Constitutivo de delito, se persigue. ¿Nos puedes ir analizando estas imágenes? ¿Qué es lo más significativo o qué rasgos precisamente de su forma de ser se pueden sacar de estas imágenes? Yo creo que, bueno, es obvio, ¿no?, que tiene en principio un aspecto físico nazareno, ¿no?, que, bueno, tiene un estilo pacifista, pero es hábil en controlar sus gestos. Pero lo que es muy difícil siempre es controlar las microexpresiones faciales. Entonces aquí, por ejemplo, podemos observar cómo frunce el ceño mucho, también el tema de los dientes, que los enseña bastante. El tema de los dientes suele ser algo agresivo, ¿no? Si vamos al mundo animal, podemos ver cómo, pues bueno, cuando un animal se siente atacado, pues para defenderse o atacar sí que, pues bueno, enseña los colmillos, ¿no? Que es, bueno, ahí sí que se ve, desde luego, el tema de los dientes y el tema de... Exacto, el ceño normalmente... suele caracterizar, son rasgos de personas que tienen pues bueno, pues frustración almacenada e ira acumulada, con lo cual... No sé si has estado observando la tertulia, si has visto rasgos parecidos en alguno de nosotros. Bueno, yo invito, ¿sí? de hecho invito al público, a los espectadores, bueno, que cuando piensen en algo en una situación de enfado, de ira, pues cuál es el gesto que hacen, ¿no?, en la cara. Normalmente fruncimos el ceño, ¿no? Eso significa, pues eso, ira. Bueno, vamos con el segundo plano porque tenemos más rasgos de Pablo Iglesias también. Adelante, vamos a verlo. De los músicos. Monedero, Juan Carlos Monedero. Adelante. Bueno, Monedero, ante todo, es observador. Podemos ver aquí, está en un segundo plano, en esta intervención, y está todo el rato controlando y mirando qué es lo que pasa alrededor. Seguramente también... ¿Esto no es normal? O sea, la actitud normal en una conferencia de estas es estar más pendiente de tus papeles, más tal... Claro, de hecho, bueno, de los demás interlocutores sí que estaban pues pendientes de lo suyo, pero él está pendiente de todo, además mira para arriba, para los lados. Esto significa pues alguien controlador, seguramente también... ¿Alguien controlador? Exacto, le gusta tener el contexto controlado. De hecho, yo supongo que nos estará viendo en estos momentos, o alguien de su equipo, tienen una campaña estratégica de marketing muy buena y creo que sí que estarán pues pendientes, ¿no? ¿Sacarías tú de ver la comparativa entre los dos la conclusión de que él es un poco el que ordena el mapa de actuación y el otro es el protagonista principal? Yo lo que diría es que forman un binomio de cara a la galería perfecto, en el sentido en el que Pablo Iglesias es más pacifista, pero yo creo que él es el activista.
Hay otros gestos que lo delatan. Bueno, sobre todo, ya lo comentaremos luego, el tema de los brazos en jarra es muy característico. Vamos a ver, no sé, porque teníamos yo creo que el de los tics, porque la verdad es que es una persona que tiene bastantes tics, ahí lo tenemos. Vamos a comentar este y luego comentamos el de los brazos en jarra famosos. Exacto, se toca la nariz. La verdad es que el hecho de tocarse la nariz en política está muy mal visto porque, bueno, ya se sabe, cuando uno miente, bueno, los vasos sanguíneos se dilatan y llega la sangre a unas partes del cuerpo en las que no están acostumbradas a llegar, con lo cual, pues una de ellas es la nariz. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Bill Clinton con Mónica Lewinsky, pues bueno, que él se tocaba mucho la nariz, ¿no? Yo no creo que él esté mintiendo, sino que él es muy nervioso. No sé si es muy nervioso o no se puede tener alguna sustancia que le pueda picar en ese momento, pero bueno, yo creo que sobre todo es impulsivo. Es alguien que bueno, no para quieto en ningún momento. Que no para quieto está clarísimo, vamos. Y eso, sobre todo, le va la acción, ¿no? Él no se queda de brazos cruzados. Vamos con el último rasgo, que precisamente lo que muestra es que no se queda de brazos cruzados, que se queda en otra actitud. Pone los brazos en jarra. Esto significa siempre disposición a la acción. Lo podemos ver en el mundo del fútbol. Antes de tirar una falta, los jugadores normalmente se ponen con los brazos en jarra dispuestos a lanzar, ¿no? Yo diría sobre todo eso, que es el que tiene mucha fuerza, que tiene mucha potencia y el que de verdad, pues bueno, él pasaría a la acción directamente. ¿A la acción? ¿A qué le llamamos en este caso? ¿A la acción? Bueno, eso que lo interprete cada uno como quiera, pero quiero decir, lo que ellos están diciendo, si tú sacas la conclusión de que ellos no están mintiendo, es decir, que lo que dicen se lo creen, y ellos tienen actitud de pasar a la acción, significa que aquello que están ellos defendiendo podrían ponerlo en marcha. Exacto, yo creo que bueno, son personas de X ideales y como son, en este caso, más que Pablo Iglesias, yo diría que Monedero es el que pasaría a la acción. Bueno, más que el cerebro, entonces el cerebro puede ser quizás el conjunto, pero yo creo que él es el que tiraría de, venga, esto para adelante, el que daría las instrucciones. Tú, por los rasgos que les ves, por lo que les has escuchado, por lo que hemos mostrado en el programa, ¿tú tienes la sensación de que si ellos gobernasen España aplicarían las cosas que están diciendo? Por parte de él, ¿Es más que una fachada para conseguir votos, que realmente lo llevarían a la práctica? Bueno, yo lo que digan, en este caso, pues bueno, tampoco me voy a meter ahí, sino a mí lo que me llama atención es la contradicción que tienen en cuanto a un lenguaje pues más o menos pacífico, ¿no? Pero sin embargo las expresiones son otras, son de agresividad. Es lo que a mí no me convence, simplemente que, bueno, sin conocerlos personalmente, obviamente, pero sí que me llama la atención esa contradicción, ¿no? Que juegan a ser buenos, pero pueden tener un fondo distinto. Lo que decíamos, las microexpresiones no se pueden, es muy difícil de modificarlas. O sea, esto, aunque tú quieras, no lo puedes educar. Claro, es porque te sale, es algo que bueno, cuando estás hablando, ¿no? Te sale de dentro, por decirlo Luego así. me cuentas mis microexpresiones, que lo mismo me asusto. Muchísimas gracias, Cristian, muchísimas gracias. Bueno, yo quería ampliar el debate y lo quería ampliar precisamente, que ya lo he comentado a lo largo de la noche en alguna ocasión, al hecho de la alianza que puede tener. Porque a mí el hecho de lo que defienden ellos y demás, oye, si se queda acotado a una serie de votos o a una serie de escaños, bueno, pues es un problema más o menos llevadero. Aquí el pequeño problema es que contagien a los demás. Y aquí teníamos algunas, y os digo a los dos, General y Ramón, teníamos algunas declaraciones muy llamativas. Algunas declaraciones que quiero que veáis para que nos demos cuenta de cómo hay algunas personas de la izquierda clásica, y en concreto de Felipe González, que ya está alertando de que esto puede ser un problema tremendo. Pero cuidado, porque hay personas del entorno de Izquierda Unida, del entorno del Partido Socialista, que están encantados de ver este fenómeno. Vamos a ver la primera de esas declaraciones. El partido no tenía vocación mayoritaria. Y yo sí tenía vocación mayoritaria. Entonces, ha mantenido esa vocación mayoritaria, que ha sido en la historia una excepción. En mi opinión, no. Uno de los problemas que tenemos es que no tenemos vocación mayoritaria. Pero si uno como dirigente político no cree que puede ofrecer un proyecto que representa a la mayoría, ¿por qué lo va a creer la mayoría? Pues fíjate, Ramón y Cristina, os lo pregunto a los dos, porque además estas declaraciones fueron muy cercanas a otras que hizo al salir de una reunión con empresarios, en las cuales, en plan lo que llamamos los periodistas canutazo y tal, en una cosa más que no estuvo grabada de hecho, dijo la siguiente frase: como sigamos por esta senda, podemos quedarnos en 40 diputados y desaparecer. Y la cosa no tiene fácil remedio, Ramón. Vamos a ver, yo creo que estas cosas, y me parece que dije algo parecido el domingo pasado, y si me permites una crítica, esto más que un debate sobre las cuestiones políticas españolas que nos interesa, es una especie de cátedra de podemología. O si quieres que lo diga con un neologismo latino, de
posumología, porque en latín Podemos es possumus. Entonces a mí me parece un poco disparatado todo esto ya. Me parece disparatado porque es una obsesión con Podemos. Pero vamos a ver, los héroes del 2 de mayo de 1968, de mayo del 68, en Francia, ¿dónde están? El Cohn-Bendit, el otro, el rojo, ¿dónde están? Diluidos en el espacio exterior, escribiendo en los periódicos crónicas que son más o menos metafísicas. Entonces esto va a pasar lo mismo con Podemos. Y lo que hay que plantearse es por qué existe Podemos. Porque no hay proyecto de país, porque el señor Rajoy lleva 2 años y medio largos y lo que ha hecho es intentar resolver un problema muy serio que le había dejado ZP, un problema económico, pero para lo demás no existe. Es decir, aquí tenemos los memorandos de entendimiento con la Troika, con el Banco Central Europeo, con la Comisión y con el FMI. El intento de salir de la crisis. Se está haciendo un esfuerzo, había que hacerlo, pero no hay un proyecto de país. Y entonces surgen estos procesos del tipo de Podemos, porque además no hay un proceso tampoco de acompañar a los que más han sufrido en la crisis. Ni hay un proceso de lucha contra esos planteamientos independentistas, porque no hay un proyecto de país. Y entonces resulta que se convierte Podemos en una especie de gran escenario de circo. Nada más. Vamos a darnos historia. Y luego la Facultad de Ciencias Políticas aparece como un instituto lleno de aviesos personajes, etcétera, etcétera. Pero la Facultad de Ciencias Políticas en España es 0,0001 a lo mejor. Y aquí tenemos 3 o 4 escuelas de negocios que están entre las 10 primeras del ranking sistemáticamente. Sí, pero y que más del 80% de sus escolares y estudiantes vienen de países hispanohablantes y de países anglosajones. Y eso es lo que hay que decirle a la gente. Y no estar aquí todo el día con el Podemos, con el señor este, con el otro, que si van a llegar al poder. ¿Pero cómo van a llegar al poder? A ver, Ramón, la pregunta que yo he hecho... A ver, Ramón, por mucho que grites, la pregunta, desde el punto de vista psicológico, por mucho que grites, la pregunta que yo he hecho se basa en otra cosa. Bueno. Y se basa en Izquierda Unida ya le ha ofrecido alianza. Bueno, esto ya ha ocurrido. ¿Y qué es Izquierda Unida? Ver, Ramón, esto es de la... Hombre, ¿qué es Izquierda Unida? En estos momentos y en las elecciones europeas 1,5 millones. Bueno, si los... A ver, Ramón, deja hablar. Ramón, deja hablar, que no pasa nada porque alguien no piense lo mismo que tú. Claro. Si le sumamos al 1.250.000 de Podemos, cuidado porque ya están por encima de los 2,5 millones, en 2.750.000. Si vemos la deriva que tiene una determinada rama del Partido Socialista, donde Madina ya está diciendo que también hay que ir, cuidado porque empezamos a sumar votos. Entonces, esto no es cuestión de poner a nadie ni más arriba ni más abajo de lo que está. Es cuestión de analizar el escenario en el que nos podemos ver si la izquierda se siente atraída por este señor, que todos sabemos qué es lo que es, pero la cuestión es contarlo precisamente para que no haya esa atracción. Claro. Es así de sencillo. Mira, perdona, Ramón, que me dame la palabra. Así de sencillo. Sí, pero lo que están haciendo es propaganda al PP, porque realmente tú sabes muy bien, y se ha comentado aquí también, que las elecciones europeas tienen poco que ver con las elecciones municipales de comunidades autónomas y sobre todo generales. Claro. En las generales estos señores, con la pérdida de votos a través de provincias donde no tienen suficiente para conseguir un diputado, se quedan en el mínimo minimorum. Pero Ramón, y desde luego lo que pero, es una tribuna de propaganda para Podemos. Pero vamos a ver, Ramón... Bueno, no creo yo que la gente que nos vea a nosotros vaya a salir con el voto en la boca a votarle a Podemos. Mira, Ramón, yo creo que sí que es lógico que debatamos sobre Podemos y que analicemos que hay un problema de desmembramiento en la izquierda, que el Partido Socialista ha sido hegemónico y ha sido partido de la alternancia durante mucho tiempo, ha gobernado, por fortuna y a mi juicio muy bien, con mayorías absolutas, teniendo dirigentes muy solventes como Felipe González, pero ahora, ante ese desmembramiento de la izquierda y la emergencia de este grupo sectario, demagogo, en fin, todo lo que venimos analizando, pues es lógico que haya una cierta preocupación. Sí que te doy la razón en el sentido de que a la larga creo que no van a tener mucho recorrido, pero hay que analizarlo, hay que desenmascararles, hay que hablar de ellos.
y bueno, pues que sea Oye, sí, podemología o pero no lo que todos sea, los pero domingos verás, por la a lo noche. que iba... Podríamos es que- dedicar algún bien, domingo a otra cosa. Bien, digo bien, yo. pero... Hombre, Ramón, yo creo, vamos oye, a ver. nos lo dices de antemano y yo te libero ese domingo. Tú no te preocupes, desde Ramón. luego, desde luego. Pero entonces- a ver, Cristina, Entonces yo a la frase de Felipe González, porque a lo mejor resulta que Felipe González se ha convertido en un periodista y también quiere jugar a esto. A mí me ha parecido, como siempre, muy acertado. Yo tengo una gran admiración por Felipe González. Creo que ha sido una suerte para España que fuera un dirigente político en momentos muy difíciles, porque fue una persona sensata que llevó al país y además a todo el partido detrás, tenía liderazgo, y ahora pues debe estar muy preocupado con lo que está viendo. Bueno, y segunda parte. Pero segunda perdona un parte, momento, no, Ramón, por favor. déjale terminar a Cristina. Pero oye, un respeto, Ramón, por Sí, favor. bueno, pero llevamos una hora y media esperando ahí. Bueno, por Dios, y teníamos que también... Bueno, pero un momento. Ha venido con ganas, Entonces- Ramón. Cristina, continúa. Entonces, yo creo que Felipe González, cuando alerta de que como el PSOE siga por este camino, va a quedarse con 40 diputados o menos, y luego cuando ha explicado eso, que él se explica muy claro, que hay... Si no tienes la voluntad mayoritaria de ganar, tú difícilmente los ciudadanos te van a seguir. Está aludiendo a una ausencia de liderazgo. Y naturalmente que lo estamos viendo todos, por desgracia. Estamos viendo un Partido Socialista fragmentado con unos líderes que no son líderes, los que se presentan, que nos parecen flojos, y eso es lo que está pasando. Y entonces esta es una situación preocupante. Y es lógico que se debata sobre ella. No, pero estamos como líderes de cartón piedra. Ramón, en el diagnóstico de lo que puede ser Podemos, discrepo radicalmente. Bueno, muy y bien. te lo digo sinceramente. Como es costumbre A pesar de que te No, aprecio no, no, mucho. no. Porque fíjate, yo creo que la capacidad de que vaya hacia arriba Podemos depende de la capacidad de que el Partido Socialista resete sus coordenadas y vuelva a los espacios de centralidad que tenía hace tiempo. O sea, que no se confunda el PP con el PSOE. Todo es igual. Déjame terminar el argumento. En tanto, en Totalmente de cuanto acuerdo, el Partido Socialista no vuelva a ser aquel partido que ahora, visto con perspectiva, provoca melancolía, que ocupaba espacios de centralidad, que tenía un sentido absolutamente normal y sensato de lo que representaba España, partido con identidad nacional, que podía, naturalmente, gustarte más o gustarte menos en la gestión, pero que no ofrecía dudas, que no inquietaba. Si ese Partido Socialista vuelve, Podemos se quedará donde está. Pero como el Partido Socialista tenga la tentación de entrar en el contagio de Podemos y parecerse en algo a Podemos, la fastidiamos. Totalmente Ramón. de acuerdo, Jaime, totalmente de acuerdo, totalmente, lo suscribo totalmente. Que si los votantes de izquierda, de izquierda no encuentran en el Partido Socialista su partido, se irán a otro partido que represente más a la izquierda. Bueno, si es que a esto que defienden estos señores le podemos llamar izquierda. No, yo no he dicho que sea Que le dé la Podemos. palabra al general Monzón, que no ha hablado No todavía. he dicho que sea Podemos. Nos dejáis para el final y nos dejáis aquí. General, el general a las estaba obras. en No el podemos mismo venir a sitio las que tú, obras, ni el Ramón. general ni yo. General, que está con una cara ya de paciencia, de mucho cuidado. General. Sí, a mí me parece que no hay razón ninguna, ni Felipe González ha estado muy acertado en esta ocasión, en vísperas de la elección del nuevo secretario general del Partido Socialista, porque hay que darle tanta importancia a estos jóvenes, al Pablo Iglesias y compañía, y hay que menospreciar a priori al que vaya a salir ahora de secretario general del Partido Socialista, en vez de intentar magnificarlos, en vez de intentar liberalizarlos. Los están como menospreciando incluso dentro del mismo partido. Respecto del tema de Pablo Iglesias, el compañero acabo de aprender del psicólogo que nos ha acompañado hace un rato que es mucho mejor y mucho más eficaz para acabar con alguien o con algún fenómeno la extinción que el castigo. Y la extinción pasa por la ignorancia. Yo no hago nada más que acordarme estos tiempos, con los años que tengo, del fenómeno del guerrillero de los maquis de los años 40 y 50, que fue un fenómeno infinitamente más importante que el etarra, verdaderamente, y sin embargo nadie hablaba en aquellos tiempos del fenómeno maquis. Ahí no había, no hablaba nadie en pero absoluto. ahí no había dos canales que iban a hablar sí o sí. No salía ¿sabes? ni Ahí una no había palabra. dos canales que iban a hablar sí o sí, un periódico, una radio, que casualmente es la que más postes tiene, etcétera, etcétera, etcétera. En aquella ocasión no había Pero nada sí, de eso. es que realmente en el tiempo que se lleva hablando de Pablo Iglesias, verdaderamente, ya se ha dicho todo lo malo de él que se puede decir. ¿Tú estás seguro de eso? Yo no creo te que- preocupes, que en Van a una semana salir o más dos nos da cosas, más ¿no? motivos. Saldrán Pero más déjame, cosas. le quiero dar la palabra a Ramón, pero Ramón, quiero que veas otro fragmento para que veáis la construcción del mensaje que estábamos haciendo. Es de Cayo Lara, responsable de Izquierda Unida,
diciendo y dando además por enterrado el pacto constitucional. Atención. Entendemos que se ha roto el pacto constitucional de 1978 porque se están violando sistemáticamente los derechos sociales, laborales y civiles de los ciudadanos y ciudadanas. No entendemos que se pueda estar brindando por la Constitución que se está violando cada día por unos y con el consentimiento de otros. El desarrollo, Ramón, de un acuerdo pactado entre dos partidos, respaldado por la mayoría del país, puede ser utilizado como una especie de pretexto para decir, no, yo doy por rota la Constitución, a mí ya no me afecta porque a mí no me gusta lo que han pactado otros. Pues ese tío está muerto políticamente, ese tío no pinta nada. Está muerto, tú mira la evolución de diputados y verás lo muerto que está. Yo creo que efectivamente ellos han roto un pacto que se acordó el año 77-78 con las primeras elecciones y la Constitución, y ahora pues están falseando todo, porque estos señores de Izquierda Unida participaron en el Pacto de Toledo, y el Pacto de Toledo sigue existiendo, y se reúnen, y siguen apreciando si se desvía o no el modelo social que adoptamos, especialmente en torno a las pensiones, etcétera, etcétera. Y si me permites diré que la fuerza de Podemos, según vuestras observaciones, procede en gran parte del modelo venezolano. Y yo creo que hay que decir que además de Venezuela hay otros países iberoamericanos que funcionan. Y Chile está ahí, caso único en la historia, con un tratado de libre comercio con China, otro con Estados Unidos y otro con Europa, con una economía digital que ya quisiéramos para nosotros, con nuevas tecnologías. Y luego está la Alianza del Pacífico, desde la Baja California a la Tierra del Fuego, que están presentando una alternativa de integración moderna para la cuenca del Pacífico, que es la más importante del mundo. Y todo eso hay que explicarlo también. Parece que solo existe Venezuela. Venezuela es una miseria mínima y que en poco más de 2 o 3 años... que estábamos con Izquierda Unida y has vuelto a Podemos. ¿Qué te pasa con Podemos? Vamos a dejarnos de historia. ¿Qué te pasa que has vuelto con Podemos? Vamos a hablar un poco más de Chile. Vamos a hablar un poco más de México. Vamos a hablar de Colombia. De España, sin ir más lejos. Vamos a hablar del país. De España también. El profesor Tamames, recordar que en Chile gobierna... Bachelet. La izquierda, ahora la izquierda. Bachelet, que es socialista, con lo cual, en fin, entre un modelo de izquierdas y otro modelo de izquierdas... No, decir que... no digas tonterías, decir que el modelo de Chile es de izquierdas... Es engañar al telespectador, hombre. Diferentes a ti, pero tonterías. Chile no es un modelo de izquierdas. Por favor, Chile no es un modelo de izquierdas. Estoy en el uso de la palabra, ¿de acuerdo? En esta ocasión, dejadme que le respalde a José Manuel, porque lo que ha venido a decir es que de supuestos modelos, Antonio, por favor, de supuestos modelos de izquierdas a otros supuestos modelos de izquierdas hay una diferencia abismal, y es verdad. O sea, a mí me da lo mismo el cartel que le pongamos. La cuestión es que tú mantengas unas propuestas y mantengas un tipo de política que intente garantizar el desarrollo de la gente. Sí, es muy básico. Y a partir de ahí cada uno que piense en lo que quiera. En clave de izquierda, José Manuel, a ver, por favor, que tiene la palabra José Manuel, por favor. Antes de que me interrumpieran... Hay que retirar las Coca-Colas en el catering de espera, está clarísimo. Aquí hay un problema, lo que decía Yáñez, ¿es un gobierno de izquierdas o un gobierno de izquierda? El tema de Bachelet en estos momentos es que lo que tiene que resolver es un problema dramático. En Chile se llama la trampa del ingreso medio. Han llegado a los 12-15 mil dólares per cápita. Si no cambian la estructura social, la distribución de la riqueza y de la renta, se para el desarrollo. Y eso es lo que quiere hacer ahora Bachelet. Eso es lo que se empezó a hacer en España en la transición. Bien. Con esto yo lo que quería decir es que es muy sano y muy saludable poner ejemplos internacionales que establecen una diferencia entre lo que es una izquierda y otra manera de entender la izquierda, es decir, lo que es la socialdemocracia. Es verdad que la socialdemocracia en algunos lugares del mundo está algo desnortada, pero también hay otros ejemplos en otros lugares del mundo en los que se puede encontrar ese norte. Y con respecto a lo que planteabas de Izquierda Unida, bueno, a mí me puede parecer más o menos preocupante que Cayo Lara diga que da por roto desde su óptica y desde su fuerza política el pacto constitucional. Pero solamente una matización, a mí me parece grave también, pero dado por roto el pacto constitucional lo han hecho distintas fuerzas políticas en los últimos tiempos. Y yo creo que incluso las dos grandes fuerzas políticas
han manoseado en algún momento la Constitución, porque cuando se hizo el cambio famoso de este artículo del 135, digo que han manoseado no por el contenido del cambio constitucional, sino porque despreciaron el mantener ese acuerdo constitucional al invitar a otras fuerzas políticas a llegar a ese mismo pacto. Con lo cual, sí, era para dejar de endeudar a las familias españolas. Para dejar de gastar. A ver, que va a tener razón Carlos con lo de la Coca-Cola. Que no estoy criticando el contenido de la modificación constitucional. Estoy criticando la manera de llevarla José Manuel, la manera fue la votación que marca la con la mayoría necesaria para cambiarla. Sí, pero probablemente se hizo con prisas, como muchas veces se hacen las cosas en este país, y si se hubiera invitado al resto de fuerzas políticas, a lo mejor hubiéramos salvado los muebles para que luego no salgan otros diciendo que dan por rotos el pacto constitucional. Si lo hubiesen dicho de todas las maneras. Pero dejadme, le quiero dar la palabra a María Antonia y luego al general. Quiero que veamos unas declaraciones, voy a ir elevando la apuesta, ahora son de Madina. Porque Madina empieza a otear en el horizonte, oye, también ve a Podemos. Sí. Yo os propongo que salgamos en serio. Os propongo que salgamos a construir con todo lo que late en la sociedad española, con una mirada progresista, socialista, socialdemócrata o de izquierdas, un proyecto de cambio histórico de un país que necesita un PSOE renovado para poder renovar España, que necesita un país con un PSOE conectado con todo lo que late, con una misma mirada como es la nuestra. Con todo lo que late, con una mirada de izquierda. ¿Para qué necesita este tío un cambio histórico? Es retórica. Yo creo que no ha dicho nada. Sí, yo creo en efecto que no ha dicho absolutamente nada en este discurso. Más ha dicho Pedro Sánchez, creo no equivocarme, que ha dicho expresamente que aunque tuvo que votar la reforma del 135 de la Constitución, pues lo modificaría otra vez. No como la votamos todos, porque además ni nos enteramos, fue con nocturnidad y alevosía, no hubo nada. Un acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas. Pero bueno, con independencia de eso y a raíz de las palabras de Cayo Lara, que yo no es un líder que me guste especialmente, pero por por separarlo de lo que él ha dicho. Yo es que sí creo que en nuestro país tenemos que abrir un proceso constituyente. Ahí tenemos Francia, 5 repúblicas, 5 constituciones. ¿Por qué en nuestro país, con todo lo que está pasando, que hay un descrédito de las instituciones, el funcionamiento de los partidos políticos, la economía, es decir, hay la corona, la organización territorial del Estado? Yo creo que hay suficientes elementos que necesitan cambio en nuestro país para que abramos un proceso constituyente que reforme la Constitución española. No, yo hablo de un proceso constituyente que reforme la Constitución española, de arriba a abajo, porque tienes que reformar todos los órganos del Estado, empezando por la Corona, Tribunal Constitucional, Consejo General, para que podamos creer en las instituciones, los partidos políticos, los derechos. Nos quedan 2 minutos, le quiero dar uno al general y otro a Cristina. Es la reforma constitucional. Pero yo hablo de proceso constituyente, no de reforma. ¿Cuántos generales hay en este plató? Yo creo, María Antonia, que es demasiado prematuro hablar de un proceso constituyente mientras no se reavive y se consolide el Partido Socialista con quien sea y con la ayuda de todos. Porque para abordar el proceso, la reforma constituyente que tú dices, necesitamos el bipartidismo consolidado y fuerte. Yo es que sabes que no soy partidaria del bipartidismo tal como se entiende hoy. Soy partidaria de distintas fuerzas políticas que se contrapongan. Incluso como se entiende hoy, yo creo que es el mal menor. Por lo demás, verdaderamente, como lo que ha dicho José Manuel hace un momento, con su moderación habitual, que yo aplaudo, realmente es verdad, y la sociedad española es lo suficientemente inteligente y adulta para darse cuenta que hay 2 izquierdas completamente distintas. La izquierda de los votos, que es la de Bachelet en Chile, y la izquierda radical, esta ordinaria y grosera, que no sé cómo se atreve a llamarse bolivariano, que Simón Bolívar era un señor, y estos tíos son unos animales, verdaderamente, que es completamente distinta. Y la sociedad española es lo suficientemente adulta como para darse cuenta de eso. La sociedad española es lo suficientemente adulta e inteligente para darse cuenta de eso, con independencia de este voto de castigo de las estúpidas elecciones europeas, que si no las hubiera, porque no sirven para nada, nos habríamos ahorrado este disgusto. Nos quedan 30 segundos, por favor. Muy brevemente, porque ha salido, a ver, Ramón, ha salido el tema del pacto constitucional, claro, sale Cayo Lara, que credibilidad tiene, luego Madina también parece que enfoca por ahí, hay gente dentro del Partido Socialista que ha estado en etapas pues de solvencia y sin embargo piensan también que tiene que haber un cambio constitucional. Yo creo que para que nos metamos como España a un cambio constitucional tendría que haber una mayoría suficiente. Claro. Y estoy de acuerdo con lo que tú dices en cuanto que tendría que
haber una mayoría. Pero además habría que saber qué es lo que se quiere cambiar y en qué sentido. Yo soy más partidaria de no entrar en cambios constitucionales y, en todo caso, actualizar en la práctica el título octavo. Hasta que esté el tema tranquilo o que se consolide. ¿Me estás escuchando ya? Sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal, María? Bueno, gracias por venirte. Lo primero, porque claro, me imagino que te quedarías a cuadros cuando, después de que nosotros hablamos contigo, te hacemos una entrevista, va gente por ahí, sale y dice, bueno, yo no sé si la habrán guionizado, yo no sé si se la habrán inventado. María, ¿te hemos inventado nosotros? No, por supuesto que no, pero es al final su argumento, ¿no?, para no poder asumir lo que ellos hacen mal, que están haciendo, y bueno, es su simple argumento que utilizan. María, ¿cómo es o cómo son las clases que da esta gente o el ambiente que se está viviendo en la Complutense? ¿Tú lo calificarías de un ambiente, desde el punto de vista de estudiante, de libertad, donde tú te puedes desarrollar con libertad de expresión, con libertad de opinión? ¿Cómo lo calificarías? No, la libertad no existe en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Es una pena que en una facultad de políticas en la que tendría que haber debate político, ideología política, solamente haya una ideología y que impongan esa ideología. Allí no hay libertad y hay ciertos profesores pues que, bueno, pues que junto con un grupo de alumnos pues tienen copada la ideología de la facultad. ¿Tú tienes la sensación de que en vez de dedicarse a dar el programa o darlo en plenitud, a lo que se dedican es a intentar lanzar determinadas ideas y conseguir adeptos posteriores, ya sea en forma de voto o en lo que sea? Bueno, está claro que Podemos, donde más tiene su grupo y donde está su base sentada, es en la Facultad de Ciencias Políticas. Ahí es donde, gracias a las asociaciones que tienen, han conseguido lo que ahora mismo son, ¿no?, que es 1.200.000 españoles que les han votado. Pero claro, María, eso no se lo ha respaldado Podemos porque Podemos no existía. Claro, quien está ahí, el señor Carrillo ahora o el señor Berzosa en su momento, supuestamente debían estar en otras opciones políticas. Sí, bueno, al final Podemos lleva muchos años. Podemos no es una cosa de un año que ha salido. Podemos lleva muchísimos años a base de asociaciones, a base de grupos, a base del 15M, gestándose para conseguir lo que han terminado consiguiendo. Y esto ha sido amparado, bueno, pues por los distintos decanos de la Facultad de Ciencias Políticas y por los distintos rectores que ha habido en la Universidad Complutense. ¿Qué tipo de mensajes os lanzan? Para que nos pongas algún ejemplo. Bueno, es un mensaje de extrema izquierda, es un mensaje de la falta de libertad de tu poder dar tu opinión. Es el ejemplo de Venezuela, ¿no? Yo creo que ha quedado claro con el testimonio que hemos escuchado antes de Alicia, que esa es la verdad de lo que está pasando en Venezuela y esto es lo que estos señores ponen de ejemplo de democracia en la Facultad de Ciencias Políticas. Si esto es lo que quieren para España, yo no sé, yo no creo que el 1.200.000 españoles que hayan votado quieran que en España pase lo que ellos quieren que pase, que es lo que ahora mismo está pasando en Venezuela. Pues María, te voy a pedir que continúes con nosotros. Obviamente ahora me parece, Graciano, Monse, Asís, me parece lo más llamativo el hecho de que toda persona que quiera hablar de esta gente, lo primero que hace es pedirnos hablar en tapado. Yo, o sea, en mi vida se me hubiese ocurrido que para hablar de un profesor de una universidad, alguien tuviese que pedir salir tapado y con el nombre falso. De verdad que es increíble lo que está pasando, ¿eh? Graciano. Bueno, a mí realmente no me extraña. Yo, desde el punto de vista... Voy a dar información, ¿no? A ver si os utilizáis las palabras como arma arrojadiza, que siempre viene bien a estos efectos, ¿no? Exclusivamente información. Lorza, el catedrático Antonio Lorza, que escribió hace poco un clarividente artículo en el diario El País a propósito, y también un Pachi Aldecoa, ¿no?, que estaban entonces ahí, donde ahí se dan todo tipo, te describen algunos catedráticos con los que yo he hablado. Desde el punto de vista intelectual, es mucho más interesante Monedero que Iglesias. Iglesias no tiene ninguna obra, Monedero tiene mucha obra. Monedero tiene una estructura intelectual muy importante, con 3 estadios que relaté el otro día a toda prisa, que es la revisión de la transición, que considera que fue una gran traición. El segundo paso sería la defensa de una ruptura del sistema que instaure la República y ajuste cuestas pendientes, es decir, esto es básico, porque ellos no creen en el sistema parlamentario. Bueno, tiene la frase, ¿no?, mítica de que el miedo tiene que cambiar de bando. Exacto, en su famoso libro, bueno, famoso en su casa a las horas de comer, pero es un libro muy interesante, o sea, no es ningún bobo, de capirote, es una persona con una
Esto no es nuevo, decía la señorita que ha hablado, que lleva muchos años, organizados 4, dieron el gran salto y consiguieron además apoyar al actual decano, que se llama Heriberto Cairó, con sus 2 votos, de un grupo que se llamaba Contrapoder. Y al final son decisivos, incluso para la elección del propio rector Carrillo. Hay una persona clave, que es el vicedecano de estudiantes, que se llama Ariel Jerez, que es procedente de Argentina o algo así. Y el clima no solamente es... Bueno, en realidad, quien introduce, digamos, a Contrapoder o Podemos posteriormente en la universidad con gran fortaleza y les deja abajo un sitio, que es la referencia junto con el que tienen en Lavapiés, es una decana que se llamaba Charo Rosario Otegui, muy de círculos abrechales, por entendernos. Y a partir de ahí pues empezaron a crecer, tuvieron muchos problemas. Antonio